estaba chifladísimo, siempre hacía sus rabietas para salirse con la suya y siempre pegado a las faldas de la mamá. Bueno, pues este Tribilín, pues simple y sencillamente, todo lo que obtuvo, pues fue gracias a sus hermanos, los trabajadores. Por primera vez, lograron quitarse de encima a esa monserga llamada Tribilín. Lograron darle, ahora sí que como se dice coloquialmente, una patada en el trasero. Escógete esta beca para que te vayas a España y retírate. O sea, le dijeron a Tribilín en pocas palabras: ¿querías hablar conmigo? Ok, ya te recibí. Bueno, ¿no me caes bien? ¿Eres un mentiroso? Sin embargo, te voy a dar una beca. Vete. Y Tribilín, a pesar de esto que le acababan de decir, pues no tuvo ni tantita inteligencia y prevaleció más su soberbia y no la aceptó. Política ficción. Pero nada más dígame, ¿vio los videos antes que nosotros? Política ficción. Una producción de Norte del Valle. Grupo Cargo Gas presenta Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Tercera temporada. Hola, ¿qué tal? Sin duda alguna, una de las audiencias que más tiene con todo menos con miedo proviene del magisterio, viene de nuestros maestros, de nuestros queridos maestros. Obviamente nos ven y nos escuchan, pues muchos otros sectores de la población. Me da mucho gusto que cada vez se comunica más con nosotros gente de la sociedad civil también. Y bueno, en el caso de los maestros, pues nos han estado preguntando: oiga, ¿qué pasó con el saqueador del CENTE? ¿Ya no va a haber más programas? Claro que va a haber más programas. Miren, hemos sacado cuando menos 5 o 6 ediciones, capítulos del saqueador del CENTE. Hemos sacado el saqueador del CENTE 1, saqueador del CENTE 2, saqueador del CENTE 3, 4, 5. Y miren, tranquilos, yo les digo a mis queridos maestros, esto es como el pastel. No hay que comerse el pastel de un jalón, porque luego, como se dice coloquialmente, nos llenamos y después andamos por ahí devolviendo todo. El pastel hay que comérselo en rebanadas. Entonces ya llevamos ahorita 5 rebanadas del pastel y téngalo por seguro que vienen más rebanadas. De hecho, vaya que hemos estado guardando mucha información. El saqueador del CENTE número 6 va a haber, viene con todo. Y les doy un adelanto a mis queridos maestros. Por ahí anda un subsecretario que se llama Ignacio Castillo. Nacho Castillo lo conocen. Ya lo he dicho en otros saqueadores del CENTE, él también pertenece al clan del delincuente de Carlos Moreira. Al grado de que lo querían postular para líder de la sección 38 y bueno, ya recularon. Eso también lo hemos mencionado en otros capítulos. Ahora van por la Secretaría de Educación Pública, al grado de que ese Nacho Castillo pues le anda diciendo a sus más cercanos que el hoy actual secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburne, no pasa de este mes. ¿Cómo ven? No termina diciembre Emanuel Garza Fishburne, según anda diciendo Nacho Castillo. Y algo pues que también es muy delicado, por ahí acaba de tomar posesión, pues no tendrá yo creo que ni 100 días. Otro subsecretario, se llama Hugo Lozano.
Este fue presidente municipal, de ahí del norte del estado, y lo nombraron subsecretario de Educación Básica recientemente. Bueno, pues se lo anda queriendo jalar Nacho Castillo para ver si entra a su equipo, aduciendo o señalándole que pues él va a ser el próximo secretario de Educación y que pues lo quiere con él y todo eso. Entonces, va a ver qué información le estamos preparando de lo que sería el saqueador del CENTE. Creo que parte 6 o 7, ya me perdí de varios que llevamos. Pero miren, vamos a echar a volar la imaginación y vamos a hacer un programa de ficción, así como en las películas o en las series, que por ahí aparece una leyenda que dice: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces tomen así el programa del día de hoy, va a ser de ficción. Como decía Carlos Salinas de Gortari, política ficción, decía el pelón orejón. Política ficción. Pero nada más dígame, ¿vio los videos antes que nosotros? Política ficción. Este va a ser un programa de política ficción sindical. Y mire que en México, pues sindicatos hay en todas partes. Así como lo tiene el magisterio, pues también hay sindicato, transportistas, sindicatos, pues de ingenieros metalúrgicos, sindicatos, sí, por todo hacen sindicato, de la industria automotriz, ya saben ustedes. En México por todo se hace un sindicato. Pues vamos a crear un personaje de un sindicato. Vamos al sindicato que ustedes quieran. Y miren, para no decir que es de Coahuila, pues vamos a decir que es de un sindicato de cualquier parte de la República Mexicana, de cualquier estado. Y para no poner nombres, porque luego empiezan con que no, mira, está hablando de fulano, se refiere a sotano, vamos a buscar un personaje. ¿De dónde les gustaría este personaje? No sé, de una caricatura. ¿Les parece bien de los más conocidos? Walt Disney, por ejemplo. Walt Disney tiene a varios personajes, Mickey, el Pato Donald. Miren, vamos a dejarlo. Tribilín, ¿les parece? Vamos a utilizar este personaje de Walt Disney que se llama Tribilín. Pues resulta que este personaje nació en una cuna humilde en un estado de la República Mexicana. Y resulta ser que Tribilín pues estuvo rodeado de varios hermanos. Viene de una familia de varios hermanos, pues como es Walt Disney, ya saben. La patita Daisy, lo que les decía ahorita, Mickey Mouse, bueno, pues todos, hasta el pájaro loco, si quieren, ahí incluyan y todo. Bueno, Tribilín venía de una familia, ya les dije, de una cuna humilde y rodeado de varios hermanos. Y Tribilín siempre había sido un perro, pues muy chiflado, muy mimado por la mamá, muy mimado por el papá, y siempre era el que se salía con la suya porque le daba por chantajear a los demás, a sus demás hermanos, y como había sido, pues digamos, el junior de la segunda generación de la familia, porque la familia se derivó en 2 etapas, nacieron primero 4 seguidos y luego nacieron otros 3 y pues él era el junior de la primera parte, de la primera etapa de la familia. Pues estaba chifladísimo, siempre hacía sus rabietas para salirse con la suya y siempre pegado a las faldas de la mamá. Bueno, pues este Tribilín, pues simple y sencillamente todo lo que obtuvo pues fue gracias a sus hermanos, porque digamos que Mickey Mouse, por llamarlo así, y el pájaro loco, pues eran los que sobresalían en la familia. Y Tribilín pues siempre estaba ahí, pegado a las faldas de la mamá y esperando a ver qué le regalaban los hermanos. Y Tribilín siempre había tenido la ilusión de ser sindicalista. ¿Cómo ven? Sindicalista quería ser Tribilín. Y bueno, pues logró llegar a ser sindicalista
incluso líder sindical, Tribilín, digamos que de uno de los muchos sindicatos que hay en nuestro país. Todo gracias a sus hermanos, porque los hermanos sobresalieron, ocuparon cargos importantes y pues de ahí Tribilín pues casi les exigió y a través de la mamá los chantajeó para que le dieran lo que él quería. Y bueno, pues llegó al cargo. No olvidar que venía Tribilín de una cuna muy humilde. Venía con una mano adelante, como se dice coloquialmente, y la otra mano atrás. Y una vez que llegó a ocupar el cargo de líder sindical, pues Tribilín empezó pues a hacer lo que más o lo que mejor sabe hacer, que es quedarse con el dinero ajeno. Como en todos los sindicatos, pues estos se comprenden de una base de trabajadores que todos los días van a partirse el alma pues para obtener un salario digno y a través, producto de ese salario digno, pues pagan sus cuotas que ingresaban al sindicato, donde Tribilín era el que las manejaba a su antojo, a su gusto. Y bueno, pues comenzó a amasar una gran fortuna, se empezó a hacer Tribilín, pues por primera vez de vehículos buenos, de alta gama, se empezó a hacer Tribilín, pues de propiedades, de una humilde casa modesta en la que vivía en el centro de ahí de las ciudades que ustedes quieran, de cualquier parte de la República Mexicana. Pues se hizo ya de propiedades más grandes, más lujosas, más modernas, pero no se hizo ni de una ni de dos, se hizo de varias. Y luego le dio por comprar ranchos ahí cercanos a la ciudad donde él vivía, la que ustedes quieran, las ciudades que ustedes quieran. Ahí se empezó a hacer de ranchos Tribilín. Y pues obviamente comenzó a viajar por el mundo, algo que antes no hacía. A lo mucho que iba, pues era un ranchito de donde era su mamá. Si ustedes quieren digamos que Tribilín era hijo de la patita Daisy, de ahí, y del pato Lucas. El pato Lucas, ya no me acordaba del pato Lucas, y del pato Lucas. Bueno, a esos lugarcitos iba, cercanos. Obviamente ya como líder sindical, ya con esa gran fortuna que tenía gracias a los trabajadores que pertenecían a su sindicato, pues Tribilín se dio el lujo ya de viajar por el mundo y empezó a demostrar lo que en realidad es Tribilín. Empezó a sacar sus complejos que venía arrastrando desde su infancia y comenzó a comportarse y a demostrar lo que en verdad es: soberbio, pedante, sinvergüenza, un delincuente y sobre todo muy represor. Tribilín era de los que le decían: si no estás conmigo, estás contra mí. Que por cierto, Tribilín tenía un hermano, el pájaro loco, que también así era, de soberbio. Esa era su palabra: si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. Y así era Tribilín también, igual que su hermano mayor, el pájaro loco. Y bueno, pues ya sabrán ustedes, comenzó a saquear, a enriquecerse, a convertirse en un represor, pero gracias a sus hermanos, pues agarró tanto poder que ya se daba el lujo, pues de confrontar inclusive a quienes tenían estatus y cargos importantes dentro del mundo político. Acuérdense que este es un programa de ficción, de política ficción sindical. Entonces los que tenían cargos políticos importantes, pues ya el Tribilín se sentía protegido, arropado por sus hermanos, y pues ya empezaba a confrontarlos, los maltrataba, los insultaba, les decía sirvientas inclusive a los que eran gobernantes. Y bueno, pues Tribilín pues se sentía respaldado y hacía lo que quería, inclusive insultaba pues qué pudiéramos decir en ese entonces dentro de esta historia de ficción, secretarios no quedaría, digamos a políticos importantes,
los insultaba, los ofendía y todo. Siempre respaldado primero por su mamá, la Patita Daisy, y luego después por sus hermanos, por Mickey Mouse primero y luego después por el pájaro loco, por el pájaro loco. Entonces, pues ese era lo que hacía Tribilín, hacía y deshacía. Y pues resulta ser que como todo en la vida, pues todo se acaba. Todo se acaba, todo se acaba. Y pues Tribilín no quería aceptar ni reconocer pues que su poder en el sindicato pues ya se había terminado. Ya se había concluido y empezó otra vez, desesperado, pues a querer seguir mandando. Pasa un detalle muy curioso que no quiero dejar pasar por alto. Tribilín empezó a perder su poder en los sindicatos cuando se decidió que dentro de esta historia de ficción, los sindicatos tenían a sus nuevos dirigentes que ser elegidos pues por los trabajadores, como eso pasa en la mayoría del mundo. Solamente en México no sucedía eso. En México, quienes decidían quiénes llegaban a los cargos sindicales, pues era el mismo líder sindical. Y por supuesto, ese mismo líder sindical se perpetuaba en el poder. Entonces llegó pues nuevas autoridades a gobernar ese mundo de ficción que les digo y decidieron pues que había que hacer lo que se daba en otras partes del mundo, que los trabajadores eligieran a sus autoridades sindicales. Entonces ahí se dio cuenta Tribilín pues que los trabajadores no solamente no lo querían, sino que lo aborrecían, lo detestaban y que lo que querían ellos es que ya se fuera. Y cuando vieron la oportunidad de elegir por primera vez a sus representantes sindicales a través de un voto, lo que hoy en día en México se les dice voto libre, universal y secreto, digámoslo que así en este programa de fantasía que les estoy explicando o que les estoy presentando, digamos que era lo mismo. Por primera vez a los trabajadores se les permitió elegir a sus autoridades sindicales a través del voto libre, universal y secreto. ¿Y qué creen que pasó? Pues sucedió lo que tenía que suceder. Los trabajadores, por primera vez, lograron quitarse de encima a esa monserga llamada Tribilín. Lograron darle, ahora sí que como se dice coloquialmente, una patada en el trasero y lograron por primera vez decirle: no te queremos. No te queremos, y por eso ganaron los que son contrarios a ti. Entonces, regreso a lo que les decía. Tribilín se dio cuenta que comenzó a perder poder. Y comenzó a perder, pues, agrupaciones, grupos importantes que él, pues, pensaba o creía lo apoyaban, o que controlaba, o que tenía dominados. Y comenzó a perder poder al grado de que entró en una profunda desesperación que después se convirtió en depresión. Y ahorita les digo en qué consiste. Entonces nos quedamos con que Tribilín se sumó en una terrible depresión, porque se dio cuenta pues que ya no podía
seguir haciendo y deshaciendo lo que le gustaba. Ordenarle ahí a los súbditos que antes tenía: denme el dinero y ustedes firman. Dame tanto y ahí invéntate ahí una gira o a ver cómo puedes tapar esa salida de dinero. Y pues ahora sí que con el miedo que le tenían a Tribilín, porque en ese entonces tenía poder, pues lo hacían sus cercanos. Regresando, pues Tribilín se sumó en una depresión, me dicen que en una terrible depresión, porque pues ya no tenía control, y empezó a buscar a través de sus hermanos, con los que siempre, cuando se veía en una situación desesperante, pues recurría. Y cuando los hermanos, Mickey Mouse y el pájaro loco, no le hacían caso, pues tenía que recurrir a la mamá, a la Patita Daisy. Y la Patita Daisy pues ya hablaba con Mickey Mouse y con el pájaro loco, y miren, es que su hermanito, miren, y que ya intervenía la mamá y pues lograba otra vez que le hicieran caso a su bebé, a Tribilín. Bueno, pues los hermanos le hicieron ver que las condiciones habían cambiado, que ellos tampoco ya no podían, ya no tenían el poder que tuvieron durante mucho tiempo. Por ahí dicen, en esta historia de ficción, no olviden que esta es una historia de ficción, por ahí dicen que pues llegaban a tener, a amasar hasta 10, 12, 15, 18 años llegaron a tener de poder. Entonces pues le dijeron, pues ya las cosas ya no son como antes, Tribilín, tienes que entender que no. Y luego tú te pones a quererlos confrontar, te pones a quererlos amedrentar como estabas acostumbrado a hacerlos cuando nosotros teníamos el poder y el control, y ya no lo tenemos y tú quieres seguir haciendo lo mismo, Tribilín, tienes que ubicarte. Y Tribilín siempre fue soberbio, no entendía que le dijeran que no, siempre eran las cosas como él quería. Entonces, pues resultó ser que los hermanos le dijeron, no podemos ayudarte. Y Tribilín cada vez se daba cuenta que inclusive hasta quienes se decían que eran sus amigos, sus cercanos, pues se iban retirando cada vez más, lo iban dejando solo y sin recursos, y pues estaba prácticamente desesperado. Uno de los hermanos de Tribilín logró, y aquí viene algo interesante en esta historia de ficción, y hago mucho énfasis en eso, Esta es una historia de ficción. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Uno de los hermanos pues logró hablar con una de las autoridades, con una de las cabezas que en este mundo de ficción pues era el que mandaba. Y logró que recibieran a Tribilín. Porque vaya que lo había intentado, Primero trató de buscar acercamientos y le dijeron, no van a hablar contigo. Primero, porque no sabes pedir las cosas. Segundo, porque eres muy grosero, muy prepotente y las cosas ahora son diferentes. Entonces, cuando se dio cuenta que no lo iban a recibir, pues recurrió a los hermanos, y el hermano le consiguió pues que lo recibieran mero arriba. Quien gobernaba en esta historia logró que recibiera a Tribilín. Y pues Tribilín llegó muy contento a esa reunión, pensando pues que le iban a permitir otra vez regresar, incorporarse al sindicato y hacer y deshacer a su antojo. Y cuando llegan y lo reciben, pues esta autoridad le dice, ¿quieres hablar conmigo? Adelante. Y Tribilín, como siempre en sus fantasías, pues empezó a imaginarse cosas pues que no eran ciertas. Dijo, no, yo en mi sindicato, yo gobierno esta parte
de mi estado. Esta parte de mi estado toda es mía. La de la capital nomás tengo la mitad, dijo. Pero de la otra parte que también está en la capital, esa también la controlo. Y la autoridad máxima que lo recibió se le quedó viendo y esbozó una sonrisa y le dijo, pues la información que yo tengo es que tú ya no controlas nada. Y Tribilín se quedó así, con los ojos cuadrados. Dijo, no, pero también el partido político que está gobernando, dijo la autoridad, ahí menos tampoco controlas nada. Entonces Tribilín se sintió pues en una especie de que se le había caído su teatro, de que no pudo sorprender a la máxima autoridad y empezó a ponerse en un plan de víctima, como le gusta. Es que yo no merezco esto, es que ¿por qué me quitaron esto? Es que yo siempre ayudé, es que yo, al grado de que la máxima autoridad le dijo a Tribilín, a ver, que te quede claro una cosa, no me caes bien. O sea, no me caes bien por todo lo que has estado haciendo. O sea, Tribilín se dio cuenta por primera vez que sus acciones, eso de ser represor, de ser prepotente, de ser déspota, pues ahora sí se le estaba regresando. Sus malas acciones de manejarse, se dio cuenta de que estaban enterados en la cúpula y que tanto así lo sabían que habían enojado a las altas esferas y por eso le dijeron, no nos caes bien, no me caes bien y no nos caes bien. Sin embargo, como les comenté hace rato, pues un hermano de Tribilín había intervenido por él, por no sé cuántas veces lo había hecho, iba a decir por enésima, pero no, fueron muchas, por petición de la patita Daisy, para que pues, recibieran a Tribilín con las altas esferas. Y le dicen a Tribilín, no nos caes bien, sin embargo, por atención a tu hermano, te vamos a dar una beca. Le dijeron a Tribilín, escógela donde te quieras ir. No sé qué país les gusta, España, por ejemplo. Escógete esta beca para que te vayas a España y retírate. O sea, le dijeron a Tribilín en pocas palabras, ¿querías hablar conmigo? Ok, ya te recibí. Bueno, ¿no me caes bien? Eres un mentiroso. Sin embargo, te voy a dar una beca. Vete. Y Tribilín, a pesar de esto que le acababan de decir, pues no tuvo ni tantita inteligencia y prevaleció más su soberbia y no la aceptó. Dijo, no, se siguió victimizando. Le hicieron ver a Tribilín, a ver, no porque me veas joven, porque la autoridad era joven en ese entonces. Le dijo, no porque me veas joven, te lo estaba pidiendo la autoridad. Entonces, pues Tribilín no entendió. Se fue, salió, pues como perro que es un perrito, ¿verdad? Tribilín, quedamos con la cola entre las patas y salió rumiendo su derrota. La autoridad, sabiendo que iba a ir con el hermano que le había conseguido la reunión, pues le habló y le dijo, oye, ya recibí a Tribilín, le hicimos este ofrecimiento, no la aceptó y pues se fue. Incluso creo que hasta molesto. El hermano de Tribilín pues agradeció las atenciones y colgaron esa llamada y efectivamente, ¿qué creen que pasó? Pues ahí va Tribilín a lloriquearle al hermano.
Ay, hermano, es que mira. Y antes de que siguiera, le dijo el hermano, ¿qué te pasa? Ahí vienes, inclusive ya no le quiso decir tribilín, le dijo hambreado. Ahí vienes, hambreado, ahí vienes otra vez a lloriquear. Tribilín se asustó, porque, oye, te está recibiendo la máxima autoridad. Te están dando la oportunidad de irte con una beca a otra parte. Estúdiate algo, así como yo me fui en su momento, le dijo el hermano. Y la rechazas todavía. ¿Qué tienes en la cabeza, hambreado? Le decía, ya no le decía tribilín, le dijo, hambreado, ¿qué tienes en la cabeza, hambreado? Y pues tribilín, no, pero es que yo, no, entiéndelo. Tú ya no representas nada. Su mismo hermano le dijo, ya no representas nada, así le dijo a Tribilín, aunque en ese momento le dijo hambreado, ya no representas nada. Y bueno, pues ¿cuál fue la conclusión de esta historia? Que antes de que terminara la plática, le pidió el hermano a Tribilín, o el hambreado como le decía, y no vayas a lloriquearle a mi mamá, a la patita Daisy, no le vayas a lloriquear para que me hable, porque ya lo que se tenía que hacer ya se hizo y tú lo desaprovechaste. Muy interesante, ¿verdad? Esta historia, pues nos entró el espíritu navideño, ya estamos en diciembre, nos entró el espíritu navideño y dije, voy a dejar descansar al auditorio de Con Todo Menos con Miedo, con temas de política, con temas de entrevistas y todo. Les voy a platicar una historia de ficción que yo no sabía que se me daba, no sé si muy bien o no, porque tampoco quiero presumir, pero creo que esta historia de ficción me salió bien. E insisto, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Recuerde, los hechos no dejan de existir por ser ignorados, y aquí en Con Todo Menos con Miedo, ustedes están conociendo la verdad, y en ficción también. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Una producción de Norte del Valle. Grupo Cargo Gas. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Tercera temporada.